¿Me avisa? Bueno, queridos amigos y amigas que están conectados en las redes, los que están aquí presencialmente, vamos a dar continuidad a nuestros talleres de capacitación que hemos organizado la Fundación Levántate y Anda, la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad y la Comisión de Justicia y Paz, que esta mañana estuvimos hablando sobre los criterios éticos para elegir a las autoridades próximas que en estas elecciones. Muy interesante, se los recomiendo. Vamos a tratar de subir la grabación a YouTube para que puedan volver a verlo o pasárselo a otras personas. Y ahora nos toca en esta parte al licenciado Carlos. ¿Puedes venir, Carlos? Que te veamos en cámara aquí, que te conozcan, ya que tú eres archiconocido de esta forma. El licenciado Carlos Lee, presidente de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, que él es abogado, ya ustedes lo han visto por televisión, por radio, por todo, que es docente en la Universidad Santa María la Antigua, que es asesor de la Frate, amigo de la Frate, que siempre está aquí con nosotros apoyándonos en estas capacitaciones. Y a él le hemos pedido eso, pues la participación política de los ciudadanos, de tú y de mí y de todos los que nos están viendo, y sobre todo en estos momentos donde nos encontramos en la coyuntura previa a las elecciones, donde se va a elegir nuestro destino, nuestro propio, no el de los demás, sino el propio, en estos próximos 5 años. Así que, Carlos, nuevamente muchas gracias por tu solidaridad, por apoyarnos siempre, y te cedemos la palabra. Agradecemos a nuestras intérpretes, Lisbeth y Elia, que están aquí también apoyándonos para que las personas sordas puedan también participar, compartir y enterarse, porque lo que queremos son lo que llamamos voto informado. Entre más conocimiento tenemos, más capacitación tenemos, menos nos podemos dejar engañar. Y con la licenciada Katia ya tenemos bien clarito cuáles son los criterios que tenemos que tener para elegir nuestras autoridades, y entonces ahora hay que agarrar esos criterios, pasarlo por todos los candidatos que tenemos y tratar de ver que escojamos el mejor dentro de la oferta electoral. Gracias. Bien, buenas tardes a todos y todas. La participación política es de las cosas más raras, yo diría, que se nos plantea en la vida, porque generalmente la política, aparte de los políticos que por alguna razón se dedican a la vida política y al trabajo político, el resto de los mortales, la política no es un tema que es de nuestro interés, y generalmente nuestra actitud frente a la política es la adversión. O sea, sentimos picazón, como si nos diera alergia cuando viene la política. De hecho, siempre que me llaman, me invitan a hablar de política, generalmente es cada 5 años, cuando vienen las elecciones. Y yo siempre les trato de decir, estamos tarde. Primero porque política no son elecciones. Las elecciones es un aspecto de la vida política o del compromiso político. Es una dimensión y además es un periodo relativamente corto. Pero el resto de los 5 años también es política, pero nosotros estamos ausentes de la vida política del país. Entonces nos preocupa ahora, y es tarde porque ya poco podemos hacer. Cuando Katy estaba explicando con el esquema de analizar a los candidatos, y yo estaba detrás de la señorita ¿no? Cecilia, y yo la veía que decía, pero ninguno,
Y yo decía, sí, tiene razón, pero la culpa es de nosotros, porque en este momento nosotros no tenemos posibilidad de hacer una propuesta. Ya pasó el calendario electoral donde la gente podía hacer su propuesta. Entonces cuando volvían y decían, bueno, ahora hay que buscar y tratar de buscar el mejor. Cuando el cardenal en la USMA decía, no es el menos malo, sino el mejor. El tema es que tenemos que elegir entre los menos malos, porque los buenos no están participando, y no están participando porque le dimos la espalda al proceso electoral. Ahora, cuando ya están en el calendario las elecciones, que ya no hay forma de proponer una candidatura o proponer un proyecto electoral, es que nosotros empezamos a preocuparnos de la política. Y nos frustramos porque vemos a las ofertas y dice, ninguna de esas me convence. Este dice que no cree en Dios, el otro está buscando el matrimonio del mismo sexo, porque ese es el tema de ellos, de los grupos y de las personas que están candidatizándose, que hicieron su proceso hace años. Entonces, esta es una realidad que sobre todo en los grupos de iglesia o los grupos sociales, me gusta insistir, o sea, la política nos afecta, aunque nosotros creamos que no, nos afecta toda la vida, aunque nosotros estemos convencidos de que no, es así. Y la política está presente en la vida de todos los seres humanos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 12 meses del año y todos los años. Entonces no es un problema, la política no es un periodo, no se concentra solo en el periodo electoral. Pero a los políticos son a los primeros que les interesa y les conviene que pensemos que la política solo es las elecciones. A los políticos les interesa que nosotros no nos interesemos de la política. A los políticos les interesa que nosotros tengamos adversión a la política, porque se van a encontrar ellos solos en la cancha y no van a tener adversarios que tengan peso, que tengan consistencia. Alguno de ustedes comentaba cuando Katy estaba compartiendo con nosotros, creo que fue usted que dijo, bueno, es que son grupos ideológicos, no tienen ideología. Si uno se va de un grupo a otro grupo, de un partido a otro partido, si fueran ideológicos se mantienen en una ideología, porque las ideologías uno no la cambia como se cambia la camisa o el pantalón. Entonces esa es otra realidad, o sea, la clase política nuestra no es ideológica, tiene otras motivaciones, son otras las cosas que los cohesionan. Y esencialmente es la lucha por el poder. Entonces yo, donde el ambiente se me hace más propicio para lograr conquistar el poder, yo me voy a mover, porque no son grupos ideológicos, no tienen una consistencia ideológica, y las motivaciones son otras. Yo quería compartir este trabajo. Lo hicieron estudiantes de Derecho, que yo les doy clase y les dije, oye, explíquenme, díganme algo de que motive a la gente a participar de las elecciones. Ellos crearon eso. Tu voto es tu voz. Úsalo para construir la democracia que todos merecemos. Con tu voto, defendemos nuestra libertad y los derechos fundamentales. El volumen. Cada voto cuenta para alcanzar una sociedad más justa e inclusiva entre nosotros. Tu voto es un acto de responsabilidad que nos asegura nuestro bienestar social. Únete a nosotros y haz que tu voz se escuche en las urnas. El futuro de Panamá depende de tu decisión. Valora tu voto. Valora Panamá.
Tu voto es tu voz. Úsalo para construir la democracia que todos merecemos. Con tu voto, defendemos nuestra libertad y los derechos fundamentales. Cada voto cuenta para alcanzar una sociedad más justa e inclusiva entre nosotros. Tu voto es un acto de responsabilidad que asegura nuestro bienestar social. Únete a nosotros y haz que tu voz se escuche en las urnas. El futuro de Panamá depende de tu decisión. Valora tu voto. Valora Panamá. Claro el contexto político, el contexto de la dimensión política. Y entonces cuando hablamos de la participación política de los ciudadanos, ahí hay fundamentalmente dos conceptos que tenemos que comprender. Que es la política, primero entender qué es la política y qué son los ciudadanos, porque los ciudadanos también hay que entender la ciudadanía o el concepto de ciudadanía. Entonces la participación política de los ciudadanos, vamos a tratar de profundizar un poquito en esto. Con frecuencia nosotros hacemos referencia a la participación de las sociedades de diversos enfoques y con propósitos muy diferentes, pero siempre aludiendo a una forma de incluir nuevas opiniones y perspectivas. O sea, cuando nos estamos planteando el tema de la participación es porque entendemos que una sociedad democrática tiene que tener en cuenta a los seres humanos, a las personas que integran la sociedad. A diferencia de una monarquía, que es otro sistema de gobierno, o una dictadura, el monarca o el dictador tiene en cuenta a los ciudadanos en cuanto les sirve a sus propósitos. En el tema de una monarquía antigua, porque las monarquías modernas son democráticas, o sea, han incluido una función democrática, pero las monarquías originalmente era el rey que obedecía solo a la voluntad de Dios, pero es un Dios que él tenía en su cabeza. O sea, ¿cuál Dios era? El rey obedece a Dios, pero vaya y pregúntele al rey cuál es el Dios. Porque yo debo suponer que la gente del pueblo también creía en un Dios, pero que no era el mismo Dios que el monarca. Entonces, y eso es lo que diferencia la monarquía de la república. El monarca no es responsable, o sea, él no tiene que rendir cuentas, él no tiene que explicar ni justificar por qué actúa de una manera o de otra. Y en la república, que es la forma como se dirige políticamente en las democracias, la república sí es responsable, o sea, sí tiene que rendir cuenta a los electores, en el caso de las democracias participativas. Entonces hay una responsabilidad, él tiene que explicar, él tiene que justificar lo que hace o lo que deja de hacer.
nosotros generalmente como ciudadanos, nosotros no somos conscientes de esa relación, o sea, nosotros no sabemos con conciencia que nosotros vivimos en una república. Así dice el artículo 1 de la Constitución, dice que Panamá se define como la República de Panamá. Y eso establece un sistema, la república es un sistema en donde los ciudadanos representan el poder. Por eso la Constitución, en el artículo 2 de nuestra Constitución, dice que el poder solo emana del pueblo. Pero todo eso que está en la Constitución y que está en la doctrina de la democracia, en Panamá no es real. No es real porque no es cierto que el poder emana del pueblo. Está en la Constitución, pero eso no es cierto en la vida real. ¿Y por qué no es cierto? Porque nosotros hemos dado la espalda a la política y los políticos utilizan el poder para sus proyectos personales. Katia decía uno de los criterios, el bien común. Bueno, eso del bien común, eso es cuento chino, porque en la realidad los partidos históricamente, no estamos hablando de este partido o de este gobierno, históricamente en Panamá, desde el inicio de la República, nuestros gobiernos no han actuado como gobiernos democráticos y no han actuado en el sentido de la responsabilidad que tienen los gobiernos de rendir cuentas. Y tenemos una clase política con una distorsión en ese sentido, con un concepto distorsionado, en donde ellos sienten que el pueblo les debe servir a ellos y les debe servir ahora en el proceso electoral. Por eso es que todos los políticos dejan de ser políticos en el proceso electoral y se van a las casas, se van a las comunidades, se van al barrio, a la fábrica, no hablar con el gerente, hablar con los obreros. El pueblo en este periodo es de interés para los políticos. Una vez que se define en las elecciones, el político vuelve a su rol de nadie puede hablar con él, nadie tiene contacto con él. Pero oye, pero si ese no fue el que vino y se tomó el plato de sancocho ahí en tu casa, sí, pero ya él no toma sancocho de la casa de nadie. Porque asume el rol real, el real rol que los políticos se tienen, que es un rol casi imperial, casi como el rey del concepto antiguo de reinado. Entonces la gente, para que la autoridad, para que el electa le atienda, tiene que salir a las calles, tiene que bloquear las calles, tiene que hacer huelga, tiene que generar situaciones conflictivas que produzcan situaciones de inestabilidad, que el gobernante sienta que, porque así lo dice y lo piensa la gente, para que el gobierno me atienda yo tengo que provocar que el gobierno sienta inestabilidad, porque la gente no puede ir al trabajo, porque los bancos se cerraron, porque las escuelas no están dando clases, y entonces tiene que intervenir y tiene que bajar y hablar y oír y buscar la forma de engañar otra vez, ¿no? Crea una mesa, vamos a negociar, sacamos a la gente de la calle y ya las cosas funcionan más o menos. Eso es lo que pasa históricamente, ha pasado históricamente. Y la razón de ser, de por qué pasa eso, es porque los ciudadanos no hemos asumido el rol político que nos corresponde. Para mucha gente dice, no, si uno hace una encuesta y uno pregunta cuál es el papel político, Cecilia fue que me dijo, Cecilia, ¿cuál es el rol político de Cecilia? Ver por quién vota y por elegir al menos malo.
Es lo más que llegamos nosotros como ciudadanos común y corriente cuando queremos plantearnos mi responsabilidad política, es el proceso electoral, tratar de elegir al menos malo. Y ahí terminó. Una vez que pasan las elecciones yo vuelvo a mi vida normal y a mí no me hables de política, yo cambio las noticias cuando empiezan a hablar tonterías de política, porque hemos dejado, hemos abandonado y hemos entregado la responsabilidad política a los políticos y no tienen ellos ningún tipo de control. Algunos autores dicen que el poder, que es el que ejercen los políticos, que el poder es un demonio, es un animal feroz que necesita tener controles y que el control del poder lo tienen los ciudadanos, pero solo cuando los ciudadanos sean conscientes, ¿no? Si los ciudadanos no toman conciencia de que ellos son el control del abuso del poder, entonces no hay quien controle al poder. Y es una bestia que está haciendo bestialidades con los recursos del Estado, con la riqueza que tiene el país. Hacemos referencia a la participación de los ciudadanos, de las organizaciones sociales, de la misma sociedad en su conjunto, para encontrar soluciones comunes, para dirimir problemas específicos o para hacer confluir voluntades dispersas en una sola acción compartida. O sea, eso es el concepto. Estamos viendo conceptualmente lo que debiera ser, en este caso, la participación de los ciudadanos, ¿verdad? Llamamos a la gente para resolver. Normalmente esto es espontáneo. Cuando las comunidades tienen problemas, cualquier tipo de comunidad, no importa el estrato social o el ingreso de la comunidad. Si aquí en la comunidad tenemos problemas, en esta comunidad, problemas de inseguridad, nos reunimos, nos convocamos los vecinos y decimos, oye, hay que buscar una solución, porque todas las noches se meten en la casa de alguno de los vecinos. Entonces estamos viviendo inseguridad y la necesidad hace que la gente se reúna. En una comunidad donde no hay agua, la gente el primer día que no hay agua, la gente sale cada uno a buscar solución, a comprar una botella, a un galón o lo que fuera. Pero cuando ya eso es permanente, eso hace que la organización de la comunidad diga, ¿por qué no nos reunimos? Vemos dónde está el problema y buscamos una solución. Entonces, normalmente, la necesidad de organizarnos la genera una necesidad sentida por la comunidad, ¿verdad? Mientras la gente tenga resuelta todas sus necesidades, la gente no sabe ni quién es el vecino. Es interesante cómo le llamamos condominios, gente que vive en un mismo edificio. Y es muy probable, es muy común que en el piso 1, que hay 3 apartamentos, A, B, C y D, yo nunca he oído el tono de voz de la gente que vive en el C. Y en el B, bueno, coincidimos porque tenemos el mismo horario de salida de la casa y coincidimos en el ascensor. Y lo más que nos decimos buenos días. Porque nosotros hemos llevado a los edificios de condominio a familias que vienen de una experiencia distinta, o sea, que vienen de casas individuales. Y ellos trasladan esa costumbre de la vida individual familiar al condominio. O sea, nosotros no estamos habitando los condominios con una cultura comunitaria, sino con una cultura individual. Y cuanto menos me encuentre, de repente dice, bueno, el vecino sale a las 7 de la mañana a coger el ascensor.
yo voy a salir 5 minutos antes para no encontrarme, para ni siquiera tener que decirle buenos días. O sea, porque es una cosa natural, o sea, nosotros venimos de una experiencia de vida familiar unifamiliar que nos hemos llevado la misma cultura unifamiliar a una cultura multifamiliar de condominio. Y queremos repetir eso. Las estructuras, todo nos está pidiendo otra respuesta, pero nosotros no respondemos a eso porque venimos de otra cultura y nadie nos educó para la vida comunitaria, nadie nos educó para una convivencia colectiva. Y entonces, miren cómo eso se traduce en que usted tiene una obligación de pagar una cuota para los servicios comunes y casi todos los condominios tienen problemas que la gente no paga su cuota, porque no es parte de la cultura. O sea, yo estaba en mi chalet, en mi casita unifamiliar, en donde las cosas que se me dañaban yo tenía que sacar para arreglarlas. Pero yo no tengo un concepto donde hay gastos comunes. ¿Qué comunes si yo vivo en mi apartamento? O sea, no hay una concepción de una nueva forma diseñada para una vida colectiva. Y si ustedes no tienen experiencia, vayan a cualquier condominio y hablen con la junta directiva y dicen, ¿cuál es el principal problema? El atraso en las cuotas. La gente se atrasa en las cuotas, la gente no integra el tema de la responsabilidad de los gastos comunes, porque está chocando una forma de cultura con una nueva forma que me está invitando a cambiar el chip, a cambiar la forma como yo estaba acostumbrado. Entonces, esta acción compartida, si no se genera a partir de una necesidad que todo el mundo siente y que es la que motiva a la organización y al vernos en una mesa para buscar solución a ese problema. Y una vez que ese problema se resuelve, ya nosotros, chao, nos vemos. Ojalá que no tengamos que volvernos a ver, porque nos vemos solo para resolver conflictos y problemas. La participación está vinculada normalmente a un propósito. Y casi siempre favorable para quienes están dispuestos a ofrecer algo de sí mismo en búsqueda de propósitos colectivos. O sea, el tema de la participación, sobre todo en la participación política, requiere un mínimo de sentimiento de propósitos colectivos. O sea, un mínimo. Pero miren, ¿qué sucede? Ustedes, si recuerdan sus primeros años de vida, si recordamos nuestros primeros años de vida, desde la casa a nosotros nos están educando para vivir individualmente, con cosas que parecen inofensivas, pero que van creando un hábito y una actitud frente al resto de la vida. Yo me imagino que ustedes se conocen eso. Estudia y no serás cuando crecido el juguete vulgar de las pasiones o el esclavo servil de los tiranos. Eso parece motivador y parece bueno, pero si nosotros desmenuzamos la filosofía que hay detrás de eso, nos está preparando para el individualismo, para ser individualistas. Tus problemas tú los tienes que resolver, estudia y no será, o sea, la vida del otro, el esfuerzo colectivo, eso no tiene nada que ver con eso que nos indoctrinaron desde que estábamos pequeños, ¿no? Cuando nos enseñaban, motivándonos y nos decían, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. ¿Verdad? Cuando uno trata de desmenuzar qué hay filosóficamente, qué hay detrás de eso, vuelve y concluimos de que están reforzando
una conducta individualista. En una conducta colectivista y sobre todo con valores cristianos, la frase que nos debieron haber enseñado es: duerme tranquilo, que camarón que se duerme, hay miles de camarones que van a cuidar su sueño, que van a preocuparse del otro. Entonces nosotros creemos que estas frases inofensivas están reforzando al ciudadano, no están reforzando al ciudadano. El ciudadano tiene propósitos colectivos. Estas frases están reforzando al individuo con actitudes individualistas. Y podríamos seguir con cosas inofensivas que aprendimos desde pequeños y que nos fueron... Entonces hay una contradicción entre el ideal que nos habla de que tenemos que buscar el bien común, ¿no? Yo tengo que buscar mi bienestar, no el bien común. Y cuando yo estudio el mismo sistema de educación, yo siempre he tenido resistencia. Yo he enseñado bastante tiempo y siempre he tenido problemas con la calificación. Desde que iba al catecismo, yo enseñaba catecismo, y en el catecismo el sistema de valoración de la educación es un sistema que refuerza el individualismo. Usted califica y pone primer puesto de honor, y usted califica al individuo que tiene capacidad para aprender matemática y le pone sobresaliente, pero él no usa esa capacidad para ayudar al compañero que menos habilidad para las matemáticas tiene. Y yo siempre he dicho que me gustaría enseñar en un sistema donde se le ponga la mejor nota a la persona que tiene mejor actitud solidaria. Uno es experto en pintura, entonces le hace la tarea al que no sabe pintar y le ayuda a aprender a pintar. El otro es muy bueno en literatura, entonces comparte su sabiduría con el que le cuesta más trabajo. Y entonces usted valora si en el salón, en los Hechos de los Apóstoles, miren qué interesante, porque esto no es una invención de Carlos, esto es lo que yo trato de ver cuando leo la Biblia y trato de entender cuál es el papel que tenemos aquí en la vida los que nos llamamos cristianos. Los Hechos de los Apóstoles, que hablan de los convertidos, de los primeros que se convirtieron para seguir a Jesús, ¿cuál era el signo? ¿Cómo los identificaba la gente? Porque dice que entre ellos no había necesitados. Así lo identificaron. Mira, esta es la comunidad de los convertidos, porque entre ellos no había necesitados. Es decir, que no había uno que se quedó rezagado en las matemáticas, que se quedó rezagado en química, porque ponían todo en común. Su sabiduría, sus recursos, sus capacidades la ponían en común. Ese era el signo de identificar a las primeras comunidades cristianas. Todo lo que tenían lo tenían en común. Y dicen los Hechos de los Apóstoles que los que tenían cosas propias no la utilizaban en su propio provecho exclusivamente. O sea, yo no estoy inventando nada, eso está en la Biblia. Búsquenlo en la Biblia y lo van a encontrar. Yo me pregunto, cada vez que yo hago referencia a eso, digo, oye, vamos a la parroquia el domingo y vamos a hacer una lista de cuánta gente tiene alguna necesidad. Entonces, qué mal testimonio somos de la resurrección, si entre nosotros hay necesitados. Y el signo de los Hechos de los Apóstoles dice que no había entre ellos necesitados. Entonces, el reto, bueno, y ustedes pueden decir, bueno, ¿y qué me está hablando de los Hechos de los Apóstoles si queremos ver la participación política? Miren, entender la participación política de los cristianos es tener la capacidad de entender la realización del misterio de la encarnación. ¿Qué es el misterio de la encarnación?
no solo teológicamente, pero sociológicamente, es el Dios que estaba etéreo, que estaba en el espacio sideral, que estaba fuera del mundo, que se encarna, que se hace carne. Y dicen el Evangelio dice que se asume la condición humana en todo. No dejó nada de la condición humana por fuera. ¿Por qué? Porque entendía que toda la condición humana era importante. Toda. Los deseos, la alegría, los sufrimientos, toda la condición humana. ¿Y por qué asume toda la condición humana? Entonces estamos planteándonos, la política es parte de la condición humana. Entonces nosotros no podemos vivir el dualismo, que eso es una deformación que tenemos. Nosotros tenemos, primero, uno de los pecados permanentes de los que nos decimos cristianos es desencarnar a Dios. Dios nos manda a su Hijo y se encarna y nosotros nos encargamos de desencarnarlo y lo mandamos otra vez para las nubes. Y entonces nos venimos a la iglesia y tenemos experiencias carismáticas, extrasensoriales, y tenemos al hermano muriéndose de hambre, tenemos al político aprovechándose de las cosas públicas para sus propios beneficios. Entonces nosotros hemos hecho lo inverso, ¿verdad? ¿Qué problema confrontó Jesús encarnado? El Dios encarnado, ¿cuál fue el problema que enfrentó? Que los que lo vieron caminar por las calles, los que lo vieron sentarse en la plaza, dudaban de que Él era el Hijo de Dios. Pero ¿cómo va a ser el Hijo de Dios si es el hijo del carpintero? O sea, ellos no tenían la menor duda de que Él era un ser humano, comprometido en las cosas humanas, en la política, en la filosofía, en la educación, y de eso es lo que Él hablaba. ¿Cuál es nuestro problema? No, nuestro problema es distinto, es lo contrario. Ellos dudaban de que era el Hijo de Dios, nosotros dudamos de que era el hombre que se encarnó. Esa es la gran duda nuestra. Y le decimos, bueno, vino a hacer el papel de hombre, vino a ser el simulacro de hombre. Entonces no nos sirve de ejemplo. Jesús no nos sirve de ejemplo hasta que nosotros no entendamos que se encarnó, que asumió la condición humana en todo. Entonces el problema económico, el problema político, el problema social era problema de Jesús. Y la fe tiene que responder a esos problemas. No si el espíritu se va a encontrar algún día con Dios, no, eso es otra cosa, que no es la preocupación que tenemos que tener todos los días. Entonces, el propósito colectivo, es decir, la política, que es el momento que estamos hablando, viviendo hoy, la política es una de las condiciones humanas que el ser humano tiene que comprometerse. Pablo VI, en la encíclica Evangelii Nunciandi, creo que es en el 42 de esa encíclica, dice que la actividad política es la actividad más noble de los seres humanos. Realmente, la primera vez que yo leí eso de Pablo VI, dije, pero ¿cómo si es lo más despreciado que los cristianos podemos decir? La política es la cosa más sucia y más despreciada. Y el magisterio de la iglesia dice que es de las actividades más nobles de los seres humanos. Entonces algo está pasando en la comunicación inadecuada que nosotros no le hemos dado la espalda a la política. Y no entendemos que la vida política y el compromiso político es parte importante y esencial de nuestro ser como cristianos, de nuestro deber como cristianos. ¿Por qué? Porque la política regula las relaciones entre los seres humanos en una sociedad, ¿verdad? En las sociedades comunes y corrientes es a través del sistema político que se resuelven o se dificultan las relaciones humanas, las relaciones entre las personas. Participar significa tomar parte,
participar, tomar parte, ser parte de. Entonces, cuando nos planteamos el tema de la participación, se trata de hacer el ejercicio de convertirse uno mismo en parte del colectivo. Formo parte de. Y eso tiene que compartir, o sea, tiene que significar que no hay que compartir si yo me mantengo aislado, si yo me mantengo en mi concepción egoísta del mundo, si yo sigo pensando que camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. O sea, son expresiones que uno tiene que sacar de su lenguaje, porque yo tengo que ser parte de, yo tengo que compartir algo con alguien, de manera que siempre es un acto social de colectividad. Desde luego que en la parte política estamos hablando de iniciativas organizadas por grupos de personas reconocidas como miembros de una comunidad que se integran para demandar sus derechos, para optimizar los recursos y para alcanzar fines que aseguren su nivel de vida, de un nivel de vida adecuado. ¿Verdad? Que es lo que dijimos al inicio, o sea, a partir de una necesidad la gente siente la obligación de juntarse para buscar solución a esa necesidad, para dar respuesta a esa necesidad, para poder resolver esa necesidad. El objetivo de la participación ciudadana es fortalecer la participación de los ciudadanos en el control y el seguimiento de las iniciativas gubernamentales. Es decir, nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados viendo que los gobernantes hacen y deshacen con nuestros dineros, y lo que algunas veces nos toca o nos queda hacer es llamar o hablar con el hijo, con la esposa o con el esposo para decir, mira qué mal están haciendo este gobierno. Ya sabemos que para las próximas elecciones no vamos a votar por él. Y eso ha caracterizado nuestras elecciones. Nuestras elecciones son espacios de castigar al gobierno saliente y a sus seguidores. Tradicionalmente en Panamá las elecciones son votos castigo. Vamos a castigar a los que hicieron mal su trabajo. No es un voto proactivo de fortalecer y de sumar al bueno. Entonces por eso el menos bueno o el menos malo es donde nos acomodamos, ¿verdad? Porque no estamos fortaleciendo a la ciudadanía para asumir el control y seguimiento de las iniciativas gubernamentales. Por lo tanto es algo permanente. La participación ciudadana es desarrollar propuestas que buscan lograr los objetivos de la comunidad en las iniciativas públicas de las autoridades, promover el ejercicio y la defensa de los derechos democráticos por medio de la observación de las conductas de las autoridades constituidas. Entonces, el tema político, desde esta concepción, nos obliga a meter en mi agenda personal el tema político permanentemente. Entonces, yo me tengo que auxiliar de las noticias, por supuesto, de los noticieros, porque yo no puedo estar detrás de lo que hacen los ministros, pero el noticiero, los periódicos me ayudan a hacer esa tarea. Entonces, es un aliado para el propósito mirar los noticieros que hablan, casi siempre hablan manipulando la verdad, eso hay que reconocerlo, ¿verdad? Los medios tienen intereses, los medios con excepción de FTV, que no debe tener interés, todos los canales son comerciales, y CERTV, los dos canales, uno que es estatal y que por supuesto va a servir a los intereses del Estado o del gobierno, pues, de turno. Pero generalmente los medios de comunicación tienen
una manipulación de la verdad, conforme a los intereses de quien está dirigiendo el medio de comunicación. Los medios de comunicación, el peor de los destinos que han sufrido los medios de comunicación es haber permitido la privatización, el derecho privado de manejar un medio de comunicación. Aun cuando se dice que como medio de comunicación lo que hace el Estado es conceder, dar una concesión sujeta a una reglamentación, realmente cuando en Panamá se intentó regular los medios de comunicación, los dueños de los medios salieron a la calle a presionar, y lo que impera, lo que funciona en Panamá es la autorregulación. Le dicen a los medios, ustedes se autorregulan. Entonces es darle al ratón, lo metemos al ratón con una barra de queso y le pedimos al ratón que se autorregule, que no se coma el queso. Desde luego que el ratón, por más bueno que sea, se va a comer el queso. Entonces, a los medios, la ley panameña dice que les dio la facultad de autorregularse. Y el resultado es que la basura que recibimos nosotros generalmente de las televisoras comerciales y la manipulación de la verdad a través de los noticieros, ¿verdad? En los programas de entretenimiento es basura que resalta antivalores, y en el tema de noticieros es una verdad interesada que da un enfoque de la verdad y que esconde la parte de la verdad que lesiona los intereses de los dueños del medio. Y esto no solamente pasa en Panamá, o sea, si nosotros buscamos las fuentes internacionales de la información, tenemos que estar controladas por 2 o 3 grandes empresas noticiosas internacionales que son las que filtran la noticia. Y nosotros estamos recibiendo la crisis que hay entre Palestina e Israel actualmente, y es muy fácil que nosotros todos entendamos que los israelitas se están defendiendo y que los palestinos son el demonio. O sea, porque esa es la información que recibimos, leído desde esa perspectiva. Yo recuerdo cuando estábamos en Canal 5, Antonio se acordará, cuando la guerra entre Estados Unidos e Irak. Y nosotros como canal, hay 2 experiencias que yo creo que quiero compartirla. Cuando la guerra contra Irak, o la guerra entre Irak y Estados Unidos, nosotros, la pantalla de Canal 5, utilizó una frase permanentemente mientras se mantuvo, y que decía, la guerra contra Irak es una falta a la paz o un atentado contra la paz. La guerra contra Irak, un atentado contra la paz. Y mucha gente se puso nerviosa, incluyendo gente interna del canal, de los síndicos y todos se pusieron nerviosos, porque guerra contra Irak era Estados Unidos contra Irak, así de claro, Estados Unidos contra Irak. Y entonces la gente leía, ustedes en su eslogan están diciendo que Estados Unidos está contra la paz.
Y entonces nosotros empezamos a buscar gente que nos ayudara a entender ese conflicto. Porque los noticieros oficiales están manipulados por los intereses norteamericanos y la información que nos iban a mandar era información interesada. Entonces nosotros teníamos que buscar la otra parte de esa verdad. Hay un tema quizás más local. Recién nosotros inauguramos el equipo de noticias de Canal 5, que fue en el gobierno de Martín Torrijos. Al inicio del gobierno de Martín Torrijos hubo una fuerte lluvia que inundó en la parte de la 24 de diciembre, por ahí antes de Chepo. Y había una barriada recién nueva que se inundó, en unas casitas pequeñas, pero de trabajadores que la financiaron con el banco, no eran invasiones, era una barriada hecha por una empresa y los trabajadores que tenían pocos recursos, esa era su capacidad para Prado del Este, se llamaba el lugar, Prado del Este. Eso fue un sábado y me llaman los directivos del canal de producción y de publicidad, mercadeo. Carlos, ¿qué vamos a hacer? Los canales tienen a sus unidades móviles allá donde la gente se está ahogando, donde perdieron todo, ¿qué hacemos? Y yo les digo, nosotros no tenemos capacidad de hacer lo que ellos tienen, pero déjame ver qué hacemos. Entonces, nosotros empezamos con el equipo de noticias a preguntar por qué se inundó Prado del Este. No que se inundó, si ya vimos todo que se inundó, eso es lo que estaban haciendo los canales, enseñándole a la gente que se inundó Prado del Este. Entonces yo le dije, vamos a preguntar por qué se inundó Prado del Este. Y eso es lo que vamos a poner en nuestra pantalla. El primer descubrimiento, Prado del Este se construye en un ingenio, eso era un ingenio de caña, producción de caña, en el gobierno militar. No me acuerdo del ingenio cómo se llamaba, y era un área inundable. Cuando ellos hicieron el informe de impacto ambiental, las autoridades de ambiente dijeron, esto es un área inundable, no se recomienda la edificación de un proyecto de vivienda porque van a tener problemas de inundación. Con ese informe de impacto ambiental, no hay banco en el mundo que hubiese financiado ese proyecto. Sin embargo, el Banco Nacional lo financió. Con ese informe, que le dijo, si usted quiere construir ahí, tiene que elevar el terreno. O sea, tiene que invertir en elevar el terreno. Ellos no invirtieron, no elevaron el terreno. Con el dictamen en el informe de impacto ambiental que señalaba que eso era un área inundable, el Banco Nacional le dio el financiamiento. Eso se descubre porque Canal 5, con su equipo de noticias, fue a investigar y evidenció esas cosas. Y eso provocó que el gerente del Banco Nacional y el dueño del proyecto fueran enjuiciados, fueran a juicio. El banco porque puso dinero de todos los panameños, porque es un banco estatal, se arriesgara en un proyecto que iba a fracasar, como efecto fracasó. Pero ellos, ¿por qué no les importaba? ¿Por qué no les importaba? Porque si el proyecto fracasaba, como en efecto fracasó y se inundaron todas las casas, ¿quiénes iban a pagar esa pérdida? Los dueños de las casas, que perdieron su inversión. El pobre trabajador que hizo un sacrificio para pedir un préstamo al banco y el banco le adelantó y le cobró cuotas, 1 año, 2 años de cuota, esto se inundó, esto es inhabitable y ustedes no pueden regresar más a esta casa. ¿Qué hace la gente pobre que lo poco que tenían lo invirtió en esa casa? Gracias a que Canal 5 intervino, dijo, ¿sabes qué? Esto no puede ser. Nosotros no podemos permitir que a la gente pobre que hizo el esfuerzo le recaiga el peso de la irresponsabilidad del gerente del Banco Nacional,
que con un informe de impacto ambiental puso dinero para que el proyecto caminara. Y entonces logramos que el banco se responsabilizara y les acreditara lo que habían invertido en ese proyecto en un nuevo proyecto. Entonces, ¿por qué yo les comparto estas cosas? Primero, para que vean cómo se maneja el tema de los medios de comunicación. Si nosotros hubiésemos hecho lo mismo que hacían todos los medios de comunicación, ¿verdad? Que era, la gente se inundó, el río se fue del cauce, perdieron todo, motivando al sentimiento de la gente, vamos a llevar ropa, vamos a llevar platos de comida, vamos a llevarle comida seca, para que los pobres damnificados tengan algo para sobrevivir. Y manta, porque no tienen casa, manta para que se abriguen. Eso, si hubiésemos hecho del medio de comunicación que no tiene compromisos económicos, hubiésemos hecho lo mismo que hacían todos los medios. Entonces, nunca pedimos campañas de recolección de nada. Canal 5 no pidió, vayan y lleven latas y cosas, no. Vamos a ver por qué se inundó y vamos a denunciar a los responsables de que esa gente perdiera su inversión de la manera que la perdió. Y yo entiendo que los medios comerciales no podían hacerlo como lo hizo Canal 5, y gracias a Dios se contaba en ese momento con un canal que no tenía compromisos económicos, pero que sí pagó consecuencias, porque da la casualidad que el dueño del proyecto de construcción, un señor de apellido Solís, que estaba vinculado con la hija del dueño del Machetazo. Y el Machetazo era uno de los anunciantes de Canal 5 en la franja infantil, que dejó de pautar propaganda en el canal, porque estaban afectando a un miembro de la familia. Entonces, yo entiendo que un canal o un medio comercial no puede arriesgarse a perder quien le paga, que son los anunciantes. Entonces, si un anunciante, yo tengo que denunciar que hizo algo malo, cállate porque nos quitan la cuenta. Hopsa fabrica unas paredes prefabricadas. Eso tiene un nombre que ahora a mí se me olvidó, pero esas casas fueron hechas con ese material. Y en la investigación que nosotros hicimos dijimos si ese material aquí en Panamá se garantizaba o no garantizaba la posibilidad de hacer esa vivienda, porque ese material no tiene base, o sea, no se construye con base como se hacen las construcciones común y corriente. Entonces nosotros lo tiramos al aire de esa manera. Tuvimos respuesta de los dueños de Hopsa, de los inversionistas de Hopsa, que nos llevaron a la fábrica, nos llevaron a otros lugares donde ellos usan ese material, y realmente descubrimos que el material no tenía ninguna responsabilidad con la inundación, porque de hecho las casas quedaron en pie, no es que las casas se cayeron ni nada. Entonces pudimos hacer un tipo de investigación que nos llevó a esa situación y a darle el uso adecuado a un medio de información para que la información que la gente recibiera fuera una información de calidad, ¿verdad? Y no una información manipulada a través de los intereses que podían estar detrás de los medios de comunicación. Entonces, el propósito de la participación ciudadana se puede corresponder cuando a través de los medios se puede apoyar en... ¿Cuáles son los factores que impulsan la participación ciudadana? Ya lo habíamos mencionado. Información que el mismo gobierno comparta con los ciudadanos. O sea, si tenemos un gobierno opaco, este gobierno aprobó
una ley que mantiene en reserva la información de las reuniones del Consejo de Gabinete. La información, las actas del Consejo de Gabinete se mantienen en reserva por 10 años, no se pueden publicar. En el Consejo de Gabinete son donde se debaten, se discuten las cosas que van a hacer con el país y con los fondos del país. Nosotros no tenemos acceso a eso. Entonces eso no incentiva, no impulsa la participación ciudadana, la falta de información, si lo leemos al contrario, ¿verdad? La falta de información de parte del gobierno a los ciudadanos lo que produce es alejar y dificultar la participación ciudadana. Porque para incentivarla necesitamos gobiernos transparentes que informen y que den acceso a la información. La creación de espacios o instituciones gubernamentales y no gubernamentales que faciliten la participación ciudadana. La estructura del Estado panameño tiene algunos espacios de participación, como pueden ser las juntas comunales, las juntas de salud, pero ni las juntas comunales ni las juntas de salud, que son a nivel elemental de los corregimientos, funcionan adecuadamente, porque son manipuladas, donde funcionan manipuladas por el sector político o por el representante de corregimiento, que es el líder político, y los que son oposición no participan en esos espacios de participación. Ajá. De su partido. Sí, sí, porque la misma ley de descentralización tiene un sistema que llama a la participación ciudadana, pero está siendo manipulada por quienes participan en política. El resto de la población ni se entera. Y por eso tiene que ver con legislación que promuevan diferentes formas de participación. Ahora, yo hago un paréntesis ahora. ¿Por qué yo estoy dirigiendo este debate o esta charla que tiene como título la participación política de los ciudadanos? Porque a mí me interesa, antes de saber que yo tengo que participar, yo tengo que saber para qué yo voy a participar. Y solo entendiendo que este tema de la participación tiene que ir dirigida a tener un control ciudadano de la gestión pública, y que la participación ciudadana no es para las elecciones, sino es para permanentemente la vida nacional. La gestión pública es de todos los días. ¿Por qué en mi corregimiento se decidió hacer un centro de salud de esta manera y en este lugar? ¿Quién lo decidió? A lo mejor lo hicieron en el lugar más distante de la comunidad. Entonces, ¿por qué se hizo allá? Por eso yo necesito tener información que genera el mismo gobierno. Sin embargo, tenemos un gobierno que hizo una ley para guardar reserva de la información del gabinete por 10 años. Y eso que tiene que ver cuando yo tengo que votar, porque yo tengo que saber que quien yo le estoy dando el voto no va a generar una ley como esa, que va en contra del control o de la información y de la transparencia que debe gestionarse un gobierno. Dice, el tema de la participación ciudadana y la ciudadanía y la participación democrática debe generar acciones tales como suministro de agua. Los problemas que generalmente motivan inicialmente la organización, ¿verdad? La falta de agua, problemas de salud, letrinas, carreteras, basura. Estos son algunos motivos
que pueden justificar o que pueden incentivar que la gente vea la necesidad de organizarse, ¿verdad? Otra forma de participación ya es política, ya es más especializada, digamos, que son la militancia en los partidos políticos como observadores de procesos electorales. O sea, son formas más específicas de participación ciudadana. Participar en comisiones integradas por representantes de la sociedad civil y el gobierno, pacto entre los gremios de la sociedad civil y el gobierno. O sea, son formas de participación ciudadana que no son electoral. O sea, lo que yo quiero con esto ayudarles a entender que sí hay algo que hacer durante los 5 años antes y después de las elecciones, a través de estos mecanismos, estas fórmulas, ¿no? Que permanentemente hay que darle un seguimiento a la gestión gubernamental. Nosotros ahora, en este periodo, estamos escuchando a alguna gente que ha ejercido esa función, que denuncia y dice, mira lo que hicieron, tal cosa. Yo no sé si lo que él está denunciando es verdad o no. ¿Y por qué no lo sé? Porque yo soy espectador, porque yo no soy activo, no soy un ciudadano activo. Entonces yo tengo que creer o dejar de creer cosas que alguien me dice. Ahora, ustedes decían en la mañana, con relación a los debates, que decían, los debates no fue más que un espacio donde se estaban tirando eso, ¿no? Los que le dan seguimiento estaban tirándose pullas uno con otro. Incluso yo soy cuidadoso cuando yo oigo decir campaña sucia y ponerle el eslogan o el título de campaña sucia porque un candidato está evidenciando la mala administración de otro. Eso no es campaña sucia. Yo tengo derecho de saber si esa persona que me está pidiendo el voto sabe hacer lo que dice que sabe hacer. Y me sirve cuando otro que se ha dedicado a tener un compromiso político permanentemente me dice, en tal momento este señor que manejaba el Ministerio de Gobierno hizo un mal uso de su poder, abusó del poder. Nosotros lo queremos disfrazar y decir, no, eso es campaña sucia, eso está desprestigiando al otro, no está diciendo lo que pasó. Pero ¿por qué yo tengo que depender de esa información? Porque yo no he asumido mi responsabilidad permanente política. Esto es importante que nosotros también sepamos ubicar a los actores de la participación ciudadana. ¿Quiénes son los protagonistas de la participación ciudadana? Representantes de la comunidad, líderes deportivos, las mujeres organizadas, personas discapacitadas, adultos mayores. Estos son actores que pueden ser actores pasivos o actores activos, ¿verdad? Normalmente cuando le decimos que son actores es porque actúan, porque son activistas. Y esos actores son importantes ubicarlos. Nosotros debemos tener una ubicación, un mapa de actores sociales en la comunidad, ¿verdad? Algunos son figuras más públicas que se conocen más a nivel regional o a nivel nacional, otros no tanto, otros son más internos en la comunidad, pero uno tiene que ubicar a los actores y tener su mapa estratégico de actores. Herramientas de participación, bueno, talleres educativos, reuniones públicas, cabildos, plebiscitos, referéndum, consultas públicas, negociaciones, comités de trabajo. Esas herramientas en Panamá, miren ustedes, cuando yo les decía, el artículo 2 de la Constitución dice que el poder público solo emana del pueblo, dice solo emana del pueblo. Para garantizar que eso sea verdad, estas actividades, estas herramientas deben estar activadas y en Panamá no hay esto activado. Cuando hemos participado de cabildos, plebiscitos, referéndum para discutir cosas importantes del quehacer nacional,
que nos afecta a todos. No hay. Una cosa tan sencilla como la revocatoria de mandato no existe. Si yo elijo el 5 de mayo, elijo a Juan Pérez para que sea representante de mi corregimiento porque me pareció convincente su proyecto, sus cosas recogían también mis inquietudes, y al cabo de 2 años yo veo que él se olvidó de eso, se olvidó de las promesas, se olvidó del plan y está haciendo otra cosa. Yo no tengo por qué aguantar 5 años. En un país que dice que el poder emana del pueblo, debe haber mecanismos de revocatoria de mandato, garantizado. O sea, a los 2 años evaluamos, este señor no hace lo que dijo que iba a hacer y por lo cual yo voté. Yo voté por usted, porque usted dijo que usted iba a hacer esto y no lo ha hecho. Entonces tengo derecho a revocar mi voto, a decir, vamos a buscar otro porque él fracasó en el intento. No hay mecanismos de revocatoria de mandato. En el caso de los diputados, que sí está regulado, la revocatoria de mandato la tiene el partido político, no los electores. Es una cosa curiosa, porque el partido no lo lleva a él a la curul. Los votos que él lleva, lo llevan a la curul, es un voto de todos los ciudadanos, además de los de su partido, pero otros. Entonces, los únicos que pueden revocar el mandato es los miembros del partido. Entonces realmente nosotros estamos carentes de eso. Porque es importante que esto lo sepamos, porque cuando vengan los candidatos ahora a pedir votos de diputados, representantes, yo debo cuestionarlos, decir, señor, ¿cómo usted va a garantizar la participación ciudadana? ¿Cómo usted va a hacer real el principio constitucional que dice que el poder emana del pueblo? Bueno, ya esto es etapas de la participación ciudadana, que tiene que identificación del problema, análisis del problema y visualización de soluciones, ¿verdad? En el tema político-social, digamos, tenemos que ver a los candidatos qué es lo que yo tengo que identificar el problema, en donde él se aparte y en donde él tenga algo que decir, el candidato a presidente y en grupo yo tengo que hacer un análisis de eso que sale en la lista como problema y plantear visualizar una solución. Nosotros no podemos seguir siendo pasivos. Decir, aquí hay problemas de salud, sí. Usted tiene algo que decir, cómo resolverlo. No, para eso están los diputados. Entonces ellos vienen o no hacen o no proponen nada, pero yo tampoco sé qué pedirle, porque yo no he visualizado solucionar a los problemas. La solución de los problemas tiene que partir de la visualización que hacemos nosotros como ciudadanos. Y después discutirlo con los políticos. Pero si nosotros no estamos ejerciendo nuestra ciudadanía permanentemente, entonces nosotros somos pasivos y estamos a expensas de que la buena voluntad de los partidos políticos o del funcionario electo nos tome en cuenta y nos diga algo de qué hacer. Y otra labor que es permanente, que no es cada 5 años para las elecciones, es el tema de la vigilancia ciudadana. Nosotros tenemos que ser veedores, tenemos que ser vigilantes de la gestión pública y del proceso. Y entonces es un proceso de participación activa de los ciudadanos organizados para ejercer sus derechos a fiscalizar, controlar y dar seguimiento a las propuestas públicas, así como la evaluación de las acciones y gestión de las autoridades y sus instituciones donde predomina una relación de igualdad y de respeto. Nosotros ahora con la facilitación, con el escándalo de hace 2 semanas, que sí becas, pero no sé, los auxilios económicos. Los auxilios económicos salió y todo el mundo se escandalizó. Nadie se preguntó cuál nivel de responsabilidad yo tengo. Decimos, el Contralor avaló
no hizo su función. Está claro, él no hizo su función, es cierto. Los diputados modificaron la ley, pero ¿qué hice yo? Si yo tenía que estar vigilando también. Y yo me enteré gracias a que estamos en un proceso electoral y que a algunos de los contrincantes les conviene tirar eso al aire para que la gente no siga votando PRD, por ejemplo, ¿verdad? Pero nadie señala cuál es mi nivel de responsabilidad, porque yo no ejercí la vigilancia ciudadana. Porque es ciertamente que eso se informó ahora, porque alguien lo dijo y sacó las listas y eso, pero todo el mundo percibía eso. Y eso no es de ahora. Desde 1903, los gobiernos, siempre los gobiernos, han mandado de cónsules a los hijos de los amigos para que estudien fuera del país. O sea, no es una cosa nueva, ¿verdad? Siempre ha pasado, pero ¿por qué no hay vigilancia ciudadana? Y nosotros lo sabemos, porque llega y dice, oye, ¿dónde estudié? En Francia. ¿Y cómo te fuiste a Francia? No, es que me nombraron de cónsul honorario y estuve de cónsul los 5 años y hice mi especialización en Francia. Pagado por el trabajo que estaba haciendo de cónsul, ¿no? Bueno, auditoría social que sobre todo en esta práctica de la descentralización. En la descentralización los ciudadanos deben no solo participar en la definición de las prioridades y de los proyectos, sino que debe tener conocimiento del programa de inversión para actuar como auditor social y saber que el dinero que se destinó para hacer las aceras, yo no sé si ustedes se han percibido, pero en este último mes, en estos 2 últimos meses, la ciudad ha empezado a hacer aceras, el alcalde, sin ningún tipo de control. Incluso encima de otras aceras puso una acera él. Ajá. Entonces, esto de ser auditoría social, señor, ¿usted por qué está haciendo eso? Si allá hay una acera, usted no la está viendo, porque él está poniendo encima una acera que tiene un sellito, además dice, la acera esa tiene un sello que identifica al alcalde. Es que él está religiéndose. Entonces, oye, si él nos puso una acera, pero si eso no lo necesitábamos. Pero eso marca a la gente. Usted va en su carro y usted ve, todos podemos identificar dónde el alcalde puso acera recientemente. O el representante, claro. Y finalmente el tema de la rendición de cuentas, o sea, nosotros tenemos que pedir que nuestras autoridades rindan cuenta, porque eso es lo que caracteriza a la república, a diferencia de la monarquía. El monarca no era responsable, no tenía que dar cuenta, él le daba cuentas a Dios. En la república la autoridad tiene que rendir cuenta a los electores y tenemos que saber pedir cuentas, ¿no? Exigir cuentas. Bueno, el concepto de democracia en los procesos electorales no se agota, es lo que yo les vengo diciendo desde el comienzo. La democracia no empieza ni termina solo en las elecciones, ¿verdad? La democracia no se agota en los procesos electorales, ni los partidos políticos poseen el monopolio de la actividad democrática, que también es lo que nosotros... eso es de los políticos, ¿no? En las sociedades, la participación ciudadana es el binomio indispensable de la representación política, y la representación política ambas son necesarias para la democracia. Y miren, yo reconozco que está bien que hayan dado oportunidad a que la gente independiente o la libre postulación, como es el nombre que se le ha dado, pueda participar. Y digo que está bien porque los partidos políticos hoy no representan a grandes sectores de la población, porque no son partidos realmente participativos, son clubes de gente
que se organiza con el nombre de partido político para vivir de los fondos del Estado. Entonces está bien, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con la participación independiente o libre en la clase política. Yo creo que la expresión de participación ciudadana en la vida política debe ser siempre a través de un partido político. Reconozco que en este momento que los partidos políticos no sirven para representar a la ciudadanía, estoy de acuerdo que se haya puesto la alternativa de la libre postulación, pero sin perder de vista que la razón de ser de los partidos políticos es la búsqueda del bien común. Eso es que hemos hecho nosotros, hemos inventado ahora que los partidos políticos siguen y ahora hay un grupo de independientes. ¿Qué pasa con los independientes? Primero que nosotros, los independientes, no están obligados a definir un plan de acción, un plan de trabajo, una visión de Estado que tienen la obligación los partidos políticos. O sea, los partidos políticos tienen, para poder ser partidos políticos, tienen que tener una declaración de principios. Por lo menos están allí. Y yo puedo decir, estas son las declaraciones de principios de ese partido, no me gusta, de este me gusta, pero de los independientes ellos no están obligados a declararnos cuáles son sus principios. Entonces eso es peligroso. Hay un comentario en el chat. Ajá. Todo es posible y nunca ha sido difícil, pero comenta Fermín. Lo difícil es que después de analizar el problema, las autoridades comunitarias nunca tienen presupuesto para solucionar el problema. Necesitaríamos un fondo especial ciudadana, dinero con el que los ciudadanos podamos resolver los problemas comunitarios. Exactamente, pero es imposible hacer democracia sin presupuesto. Sí, Fermina tiene razón, pero la razón también, otra vez yo insisto, veamos nuestro nivel de responsabilidad de que no hayan fondos para hacer las cosas que hay que hacer, porque le hemos dado la espalda a la política. O sea, los ciudadanos le han dado la espalda a la política. Si nosotros hubiésemos estado involucrados en la política, el destino de los fondos, el presupuesto nacional tiene que hacerse en base a las reclamaciones de la ciudadanía. Entonces habría el presupuesto para hacer las cosas que hay que hacer. Pero como nosotros le hemos dado la espalda a la política, son los políticos los que definen el presupuesto nacional y los que le dan prioridad, a qué cosas tienen prioridad para invertir y qué cosas no tienen prioridad. Y es por eso que, gracias a las organizaciones sociales, han podido conquistar espacios de poder. La experiencia de ustedes como organización de personas con discapacidad, si las personas con discapacidad no se hubiesen armado y organizado, hoy no tuviesen el poder que tienen. Ustedes dirán, ¿qué poder? No tenemos ningún poder. Sí tienen poder. Tienen un poder que no tenían antes y que se lo ha dado el impulso de organizarse y de decir, oye, somos ciudadanos. Y han incursionado en esa dimensión como ciudadanos y asumido la participación política ciudadana. Y gracias a ese esfuerzo hay un Senadis, hay un Senadis. Senadis no vino caído del cielo, ni siquiera fue la prioridad de los partidos políticos, fue la voz de las organizaciones de personas con discapacidad, que estaban al tanto del movimiento mundial, de los acuerdos internacionales, de la orientación internacional que estaba reconociendo la importancia de que los estados asuman responsabilidad con las personas con discapacidad. Que las personas organizadas, actuando como ciudadanos, las personas con discapacidad, se hicieron oír por los políticos y los gobiernos y no tuvieron de otra que ceder o de responder a tener una secretaría que se tiene con dificultades, la secretaría primero y después
lo que le pongan, ministerio, lo que sea que le pongan, no está privilegiada en el presupuesto nacional. Pero hay una secretaría. Y eso es gracias a la organización ciudadana de las personas con discapacidad. Exacto. Los equipos de la organización, la secretaría o el espacio de reformas electorales que se reúne después de las elecciones, allí las personas con discapacidad dijeron, oye, los discapacitados también votamos, también somos ciudadanos y tenemos que subir 3 pisos en una silla de ruedas. Entonces la ley electoral se interesó y empezó a decir, es verdad, tenemos ciudadanos con discapacidad y hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Pero miren que algunos ciudadanos con discapacidad que no toman conciencia, no se declaran, no responden a las encuestas y no los incluyen para que la mesa de votación, porque sigue habiendo personas con discapacidad motriz que no están en mesas condicionadas sin obstáculos. Pero la razón en este caso es porque la persona o sus familiares no lo notificaron, no se registraron en el censo para que se tomaran en cuenta en el padrón electoral. Pero todas esas cosas son producto de las conquistas de los ciudadanos con discapacidad. Y digo ahora porque estamos con un grupo de discapacitados, pero todas las otras conquistas. La conquista de las mujeres, gracias a la acción ciudadana de grupos de mujeres organizados, empezaron a tomar conciencia los políticos e incorporaron algunas de las demandas de las mujeres, ¿no? Entonces, en síntesis, y para ir cerrando, pues, el tema de la participación electoral. La participación que tiene que trascender los procesos electorales, ¿verdad? Otra forma de participación, además de la emisión del voto para controlar el ejercicio del poder, lo constituyen la gran variedad de posibilidades de participación ciudadana. La ciudadanía sirve como freno, contrapeso y control del ejercicio del poder. Si no hay una sociedad civil o una ciudadanía organizada, el poder no tiene control. Entonces, una forma de controlar el poder es la participación ciudadana a través de las organizaciones de la sociedad civil. En la actualidad hay una relación desigual entre el Estado y la ciudadanía. El Estado tiene todo el poder. El Estado actúa como dueño de la fuerza, la tiene, o sea, es el Estado el que manda a los antimotines, porque tiene el control, ¿verdad? Manda a los antimotines a reprimir, a contener a la ciudadanía. Tiene el control del presupuesto, lo que planteaba Fermina. O sea, ¿cómo hacemos esto si no tenemos presupuesto? Porque el control del presupuesto lo tiene el Estado. Tiene el control de las leyes, del aparato represivo y de otras. Y por el otro lado está una ciudadanía débil, cuyo único poder real es la capacidad de debatir y de influir, si está organizado. Entonces, por eso es la importancia de la organización de la ciudadanía, porque estamos una ciudadanía débil frente a un Estado fuerte, que tiene el control presupuesto, de represión, del ejército o de las fuerzas públicas. Entonces es urgente la necesidad de fortalecer a la sociedad civil para que la energía se equilibre y que de ese equilibrio surja la verdadera democracia. Entonces, en esta primera parte, con eso terminamos, ¿verdad? De la reflexión, porque como Fanny me dijo que la otra semana
también los voy a acompañar. Esta es la primera parte. Por eso hay que participar políticamente, por eso. Eso es la razón por la cual debemos organizar y participar políticamente. Y no solamente ir a ver qué me dice este, no, si no es, esto no es lo que yo quiero oír. No es que yo voy a darle el voto al que me habla más bonito, no. Yo le voy a dar el voto al que está comprometido con mi causa, con la causa ciudadana. Entonces vemos la próxima semana un poquito más el detalle del proceso electoral. Yo sé que hay inquietud de gente que dice eso de la candidatura, de los circuitos plurinominales, que hay cociente, medio cociente, residuo. ¿Cómo es eso? Vamos a tratar eso la otra semana de aclararlo. Muchas gracias, Carlos, por todo esto que nos hace tomar conciencia como ciudadanos, realmente la responsabilidad que tenemos, no es que los demás, sino nosotros que estamos haciendo. ¿No? Pasan las cosas porque nosotros dejamos que pasen también muchas veces, tú con nuestra indiferencia o mirar para el otro lado. Entonces, el próximo sábado vamos a tener a esta misma hora, a las 10:30, pero eso sí va a ser presencial. Vamos a hablar porque la gente no sabe cómo votar, y qué significa, cómo se suman los puntos, cómo eso de consciente o inconsciente, como me dicen por ahí, los plurinominales, las boletas. Y también vamos a tener, con el apoyo del Tribunal Electoral, un simulacro de votaciones. Entonces ahí vamos a poder tener la oportunidad de preguntar, de ver en el ensayo cómo es, los padrones, doblar las boletas para que su voto no se anule, para que sea realmente como debe ser. Entonces vamos a tener eso, por eso es presencial, porque es práctico, que es importantísimo que se inscriban en esas fichas de inscripción que se les está mandando, porque ellos necesitan los datos de la cédula, el nombre, todo eso, para ellos crear un padrón para ese día, para hacer la actividad de ese día, para que sea realmente como va a ser el día de las elecciones. Entonces es importantísimo que se inscriban, que vengan, participen. Mire, estamos haciendo este esfuerzo grande también porque sabemos que a veces no hay equiparación de oportunidades para las capacitaciones, que nosotros, como ustedes ven, tenemos intérpretes de lengua de señas, ¿verdad? Tomamos en cuenta todas las discapacidades visual, motriz. Este es un salón parroquial accesible, que tampoco es muy fácil de conseguir los lugares. Entonces, no desperdiciemos esa oportunidad, invitemos a otros a que se inscriban, no tiene costo, y que participen. Ojalá que esta sala esté llena la próxima semana y aprovechen realmente esta gran oportunidad. Muchas gracias, le damos gracias a Dios por esta oportunidad de poder compartir con ustedes, con todos. Vamos a tratar de subir esta capacitación por YouTube para aquellos que no pudieron venir y que quieran, y además las capacitaciones han sido buenísimas y hay que aprovecharla al máximo teniendo toda la tecnología. Muchas gracias, bendiciones, buenas tardes. Gracias, Carlos, nuevamente.